al estudio de la palabra. Bien, vamos a leer una palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos a orar un momento al Señor, hermanos, para poder comenzar en este momento, pasar de lleno a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Padre eterno, lleno de amor y misericordia, te damos gracias, Dios mío, en esta noche por este momento, Señor, donde podemos estar, Dios mío, un momento, Señor amado, en tu presencia y poder, Dios mío, Padre, en esta noche, Dios mío, también junto a nuestros hermanos, poder compartir, Dios mío, Padre, esta palabra maravillosa, este estudio de tu palabra, Señor, donde comprenderemos, Dios mío, muchas cosas que tú, Dios mío, Padre, nos quieres enseñar hoy día, Padre. Te quiero pedir, Señor amado, que tú guíes mis labios, mi mente, mi corazón, Dios mío, Padre eterno, Señor, en esta noche, que coloques tu gracia sobre nuestra vida en esta noche, Padre, para poder hablar, Dios mío, de tu palabra, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos también, los que están ahí conectados, Señor amado, y que serán partícipes, Dios mío, de este hermoso estudio de tu palabra, Señor amado. Creemos, Señor, que en estos tiempos, Dios mío, tú nos quieres hablar, Dios mío, tú quieres enseñarnos, y Padre eterno, y nosotros podamos estar dispuestos también a poder atesorar esta palabra maravillosa, Padre. Te pedimos, Señor, tu gracia y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Mis hermanos, aquí vamos a poder comenzar este estudio de la palabra del Señor. El paso 9 de este estudio bíblico, hermanos, y de este discipulado que se está entregando, hermanos, por nuestros hermanos de la iglesia de Colonia Tres Puentes. Mi pastor Pablo, junto a mis hermanos, han estado trabajando en este hermoso discipulado, hermanos, donde ya vienen encaminados en el paso 9, que nos toca hoy día poder compartir junto a ustedes. Y el paso 9, hermanos amados, lleva como título Mi Iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos bendiga para que podamos comprender, hermanos, el significado de lo que es la iglesia de Cristo. Amén. Para que podamos, hermanos, en esta noche también poder comprender a través de su palabra lo que es la iglesia, hermano, aquí en la tierra. Así que Dios les bendiga. Vamos a comenzar este estudio, hermanos, con una palabra del Señor, la cual, hermanos, comienza en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, donde, hermanos amados, el Señor le habla, ¿cierto?, a Pedro a través de la Escritura, y dice así la palabra del Señor: y yo también te digo, dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de las Hades no prevalecerán contra ellas, hermanos. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando Pedro entendió, ¿cierto? Comprendió, hermanos, quién era él, el que estaba junto a ellos. Pedro, hermanos, le transmite y él reconoce, hermanos amados, que él era el Cristo, hermanos. Muchos decían, este es Elías, hermanos, no comprendían quién era realmente Cristo, pero Pedro, hermanos, él pudo comprender que el que estaba frente a él, el que estaba ahí, era Cristo, hermanos, el que Juan el Bautista, ¿cierto?, anunciaba, hermanos amados. Entonces, la iglesia, hermanos amados, dice que el Señor Jesucristo en Mateo 16, 18, le dice: edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, dice, edificaré. Y habló de la iglesia como algo suyo. O sea, Cristo decía mi iglesia.
Esta iglesia que Cristo iba a edificar, dice que ya existe y sigue creciendo, hermanos. La iglesia dice que es la manifestación visible de Cristo ante el mundo de hoy. Entonces, hermanos amados, en la palabra de Dios decía, hermanos, de que Cristo iba a fundar su iglesia, y podía buscar, hermanos, una reflexión para poder argumentar un poquito también en lo que Cristo le decía a Pedro. Pero dice, Pedro era solo una pequeña piedra parada sobre el cimiento de algo mucho más grande que él. La verdad dice que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, hermanos amados, Pedro no era la roca, dice que, sino que Cristo es la roca. Y al testificar tanto Pedro como los otros apóstoles, la iglesia se fue construyendo en el fundamento de la verdad de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3, 11, el apóstol Pablo también escribió, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20, Pablo explica que Jesucristo es la piedra angular sobre la cual la iglesia está fundada por los apóstoles. O sea, la iglesia, hermanos, cuando el Señor le habla, no sería fundada sobre o edificada sobre Pedro, sino, hermano, sobre la roca que es Cristo, hermano. Así que la iglesia, hermano, es una iglesia que está fundada, hermanos amados, en la roca más grande que es Cristo. Ese es, hermano, el comienzo para poder comprender lo que la iglesia es que una iglesia está fundada, hermano, y la iglesia está fundada en la roca que es Cristo. Es un sentido, dice, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. O sea, hermanos amados, la iglesia universal, hermano amado, quiere decir que es un organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia universal, hermano, para que podamos comprender. Y dice, y esta está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto se refiere, hermanos amados, a los creyentes genuinos. O sea, quienes componen la iglesia de Cristo universal son, hermanos amados, los que han creído, hermanos amados, en un Dios poderoso, los que han sido transformados por él, y no, hermanos amados, componen la iglesia los que dicen ser cristianos, pero solamente son religiosos. O sea, hermano, usted y yo que hemos creído, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hermanos, somos parte de la iglesia universal de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. Así que Dios le bendiga en esta noche. Y quiero pasar a una pregunta, hermanos, que quiero comenzar y que no sé si mis hermanos que están ahí participando puedan en esta noche también, hermanos, ser parte de este estudio, mis hermanos. Y quiero hacer una pregunta en esta noche para que usted también vaya buscando en su Biblia. ¿Con qué se compara la iglesia? ¿Con qué se compara la iglesia? Y el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 27, hermanos. Para que usted lo pueda buscar, no sé si mi hermano Nelson o mi hermano Jonathan ahí, que pueda usted, hermano, en esta noche también poder compartir esta palabra, o alguno de mis hermanos que pueda buscar con qué se compara la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. No sé si lo puede leer ahí uno de mis hermanos. Primera de Corintios 12:27. Amén. 12:27, hermano Jonathan. Amén. En el nombre del Señor dice la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
en particular. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jonathan. Entonces, hermanos amados, no sé en qué se compara la iglesia. ¿Con qué se compara la iglesia? No sé, en este texto que leímos, hermano Jonathan, usted nos pueda, le hago la pregunta más o menos para poder compartir con qué se compara la iglesia. No sé si... Bien, en lo que podemos entender, pastor, el apóstol Pablo exhorta y trata de poder hacernos una pequeña comparación, de decir que la iglesia es igual a un cuerpo, es igual al cuerpo de nosotros, al cuerpo humano. Y aquí hace similitud Pablo con decir que es igual al cuerpo humano, es que en el cuerpo humano existen varias acciones, se puede decir, existen las manos, existen los ojos, existen diferentes sentidos que el cuerpo humano tiene. Y Pablo quiso exhortarlo de esta forma, haciendo mención de que cada uno de nosotros, estando constituyendo el cuerpo de Cristo o estando en la iglesia de Cristo, todos somos útiles dentro de la obra del Señor, todos somos útiles dentro de la iglesia, en diferentes funciones, sí, no haciendo a lo mejor, como podemos decir, la mano no puede hacer lo que hace el pie, o la cabeza lo que hace, no sé, las piernas, pero sí Pablo quiso exhortar y hacer entender de que estando dentro del cuerpo de Cristo, estando dentro de la iglesia, somos todos útiles, de una u otra forma, somos útiles para la obra de Cristo. Eso es lo que, pastor, en ciertas palabras podría exhortarle y podría decir que a eso Pablo quiso decir que se compara la iglesia, que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jonathan. La verdad que lo que comparte el hermano es cierto. La pregunta que hacíamos dice, ¿con qué se compara la iglesia? O sea, leíamos, hermano, en el libro de Corintios, ¿cierto? En el capítulo 12, dice, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia, como decía mi hermano, se compara a un cuerpo. Y en particular, la iglesia se compara al cuerpo de Cristo. Mi hermano decía, con diferentes miembros, ¿cierto? El cuerpo, cada uno en particular. O sea, mi hermano exhortaba muy bien, porque el apóstol lo que quería decir que la iglesia se comparaba al cuerpo de Cristo, con diferentes funciones, diferentes formas, ¿cierto, hermano? Diferentes dones y así sucesivamente. Así que Dios bendiga a mi hermano también para que podamos comprender que el apóstol decía en el libro de Corintios que la iglesia se compara al cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga. Entonces, una segunda pregunta, hermanos, dice, ¿quiénes componen este cuerpo? O sea, ¿quiénes componen la iglesia? O sea, si hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿quiénes componen el cuerpo de Cristo? Y esta pregunta dice, la iglesia está compuesta, dice, hermanos amados, por todos los creyentes en Jesucristo. O sea, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. O sea, mi hermano, ¿cierto? O mi hermana, hermanos que ha sido lavado, comprado por la sangre de Cristo. Mi hermana Carolina, que está participando en este hermoso estudio, mi hermano ya es parte del cuerpo de Cristo. Al momento que Dios transforma nuestra vida, al momento que Dios cambia nuestra vida, usted pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mi hermano, así que Dios les bendiga. Como decía en el libro de Corintios, 1 de Corintios 12:13, dice que todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero, por los que han sido comprados a precio de sangre, pasan a ser parte, hermanos amados, del cuerpo de Cristo. La pregunta número 3, hermanos, que le quiero hacer esta tarde para que podamos seguir avanzando, dice, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Busquemos en Romanos, hermano Nelson, no sé si está por ahí, libro de Romanos capítulo 12, versículo 4 y 8. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Bendito Dios. Permiso, hermano. No sé si está mi hermano Nelson por ahí. Ya, amén, pastor. Amén. 12, versículo 4.
y al 8. Al 8. Amén. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Mi hermano Nelson, no sé si, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Ya. Claro, el Señor no ha dado dones, ¿verdad? Amén. Dones espirituales, también dones de poder servir a cada uno, ¿cierto? Mediante la fe. Amén. Eso lo... Amén. lo Amén, mi brindado hermano el Nelson. Señor. Amén. Justamente como dice mi hermano Nelson, dice, la pregunta decía, ¿qué Dios ha dado a los miembros de la iglesia? O sea, la palabra de Dios en este versículo que leyó nuestro hermano dice, por lo que, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. O sea, es como me decía mi hermano Jonathan al momento de leer, de también poder argumentar, ¿cierto?, la primera pregunta. O sea, ¿qué ha dado Dios? Somos diferentes miembros, pero cada miembro tiene diferentes funciones, ¿cierto? Y como decía la palabra de Dios aquí, hermano, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Ha dado diferentes dones, ¿cierto? Y la palabra de Dios decía por la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, las manos, ¿cierto? Los pies, tenemos, hermanos amados, nuestros ojos, nuestros oídos, pero dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies, ¿cierto, hermano? Sino que dice la palabra de Dios, así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ya hablábamos, hermano, ¿cierto? Que somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros de Él, uno de los otros. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, o sea, diferentes trabajos, diferentes, hermanos amados, dones que Dios nos dio, dice, según la gracia que nos es dada. O sea, si es de profecía, o sea, Dios a través de ese el don de profecía, el don de servicio, hermano, ¿cierto? El don de exhortación, el don de liberalidad, el que preside y el que hace misericordia. O sea, hermanos, Dios dice que ha dado a su iglesia diferentes dones: profecía, fe, servicio, enseñanza, exhortación y diferentes dones. O sea, hermanos amados, una de las cosas que el creyente, hermanos, que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al momento de comenzar a caminar, yo creo que uno debe, hermanos amados, pedirle al Señor cuál es el don o para qué Dios lo llamó a ser parte de la iglesia. ¿Para qué Dios los hermanos amados, qué Dios le va a entregar? Dice que Dios va a repartir dones y talentos a sus hijos. Y una de las cosas, hermanos amados, dice, Dios ha dado a cada creyente un don espiritual. O sea, a cada creyente. Romanos 12 dice, hermanos amados, habla también, hermanos amados, Efesios 4:11. Efesios 4:11, no sé si mi hermano lo puede buscar. Efesios 4:11 dice, hermanos amados, que dice, acá lo tengo, mi hermano, 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, hermanos amados, Dios, hermanos amados, tiene al momento de llamarnos, ¿cierto, hermanos? De hacer parte de este cuerpo, Dios, hermanos, tiene dones, hermanos,
espirituales para cada uno de nosotros. Dios va a ir mostrando, pero por ahí alguien me compartió una vez cuando yo recién me entregué al Señor y me dijo, hermano, ¿usted le ha pedido a Dios que le muestre para qué Dios los llamó a sus caminos? Y de esa vez, hermano, yo comencé a orar y yo le empecé a pedir al Señor que me muestre cuál era el don, cuál era el llamado de Dios para nuestra vida. No quiere decir que le pidamos a Dios que, o sea, para decir, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, sino que Dios va mostrando, Dios va revelando, hermano, ¿cierto? Lo que Dios tiene para su vida. Pero es necesario que nosotros le pidamos al Señor para qué vamos a ser útiles en la obra de Dios. ¿Para qué vamos a ser útil o cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo? O sea, ¿cuál es nuestra función dentro de la iglesia? Amén. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nosotros hemos comprendido como iglesia, hermano, no es que nosotros, para poder ser solamente, hermanos amados, los que estemos en un lugar, en una posición de renombre, en un lugar, no, hermanos, en la obra de Dios, en la iglesia, hermanos amados, nos ha tocado vivir, estar en la puerta, nos ha tocado limpiar los baños, servicio, decía un don de servicio, ¿cierto? Hermanos, de exhortación, mis hermanos que son hermanos entendidos en la palabra, de enseñar. O sea, hermano, no es necesariamente que usted va a tener, hermanos amados, un llamado para ser un pastor, un maestro, un profeta, sino que hay diferentes labores dentro de la iglesia. La palabra lo describe, leíamos mi hermano Nelson, que somos un cuerpo con diferentes miembros, o sea, diferentes funciones, hermano, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga. O sea, lo que Dios ha dado a los miembros de la iglesia son diferentes dones. Otra pregunta, hermanos amados, no sé si puede mi hermano contestar. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No sé si mi hermana Carolina está con su Biblia o no. ¿Sí? Amén. Busque, a ver si nos puede ahí, le vamos a dar tiempo para buscar el libro de Efesios, está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, búsquelo, hermana, en el versículo 15, para poder comprender quién es la cabeza de la iglesia. Efesios, capítulo 4, versículo 15. Libro de Efesios está en el Nuevo Testamento, mi hermana. Viene Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas y Efesios. En el capítulo 4, hermana Carolina. Y mi hermano Jonathan, si puede buscar Efesios capítulo 1 y 12. Para que pueda buscar mi hermano Jonathan Efesios 1, 12. Y mi hermano Nelson, que está ahí, va a buscar Mateo 28, 28, versículos 18 y 20. Amén. Mi hermana Carolina, ¿lo pudo encontrar? Efesios, ¿cuánto? Capítulo 4. Efesios 1. 4, no, el capítulo 4. Efesios 4. ¿Sí? Busque el número 4 y el versículo 15. A ver si lo puede encontrar. Sí, acá está. Ya, léalo nomás, mi hermana, con toda confianza. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermana Carolina. Amén. Entonces, Amén. la palabra de Dios decía, hermano, la pregunta era, ¿quién era la cabeza de la iglesia? Y mi hermana leía Efesios 4:15.
decía, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos todos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Para que podamos comprender lo que dice Efesios 4:15, hermano. O sea, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y mi hermano Jonathan puede, porque la pregunta dice, ¿para qué existe la iglesia? Y mi hermano Jonathan pueda leer Efesios 1:12. Amén. Efesios 1:12 dice así en el nombre del Señor: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? Para alabanza de su gloria. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Jonathan. O sea, para poder, hermanos amados, decía la palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, dice, que primeramente esperábamos a Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Es una importancia de poder comprender para qué sí existe la iglesia. Y una de las cosas también, hermanos amados, que dice, que le dije a mi hermano Nelson que pueda buscar Mateo 28, 18 y 20. No sé si lo encontró, hermano Nelson. Sí. Amén. Y la pregunta, antes que lea, la pregunta para que mis hermanos puedan comprender cuando mi hermano lea, la pregunta número 6 dice, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? O sea, ¿cuál es nuestra misión en la iglesia? Dios le bendiga a mi hermano Nelson. Amén. Hermano, prenda su micrófono. No se escucha. Ahora Ya. sí, Amén. ahora sí, Ya. ahora sí. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Amén. Ya. Mateo 28. 18 al 20. 18 al 20. Pero Mateo 28. Sí, capítulo 28, versículo 18 al 20. Ya. Del 18 al 20. Dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Nelson. O sea, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? No sé si mi hermano pueda responder. Alguien que pueda, Sí. La palabra lo decía. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermano? La misión de la iglesia es poder llevar el evangelio Amén. y poder formar discípulos en todas partes, en todo lugar. Amén. Y bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Nelson. La misión de la iglesia, dice, es hacer discípulos en todas las naciones. O sea, cuando hablamos de la gran comisión, hablamos, hermanos amados, de poder hacer discípulos, como decía la palabra del Señor, y poder propagar este evangelio, ¿cierto, hermanos? Poder llevarlo a todos los lugares, hermanos. Esa es la misión que tenemos nosotros, hermanos, como iglesia, de poder seguir expandiendo, hermanos, el evangelio
es la labor que tiene todo aquel que ha sido, hermanos, transformado por Dios, se transforma, hermanos amados, en una persona más que pueda, hermanos amados, transmitir el mensaje de Dios. Y por eso el Señor dice que las cosas más importantes que la iglesia, hermanos amados, en la misión, es poder, hermanos, llevar el evangelio, poder hacer discípulos, hermanos, y solamente dice a todas las naciones, o sea, a todo lugar. Así que Dios les bendiga, hermanos, porque es la misión de la iglesia, la misión que tiene usted, la misión que tengo yo, es poder, hermanos amados, poder ser, hermanos, parte de esta gran comisión que Dios, hermanos, dice que ni a los ángeles le dio esta responsabilidad, hermanos, sino que la dejó a nosotros, que estamos aquí, que somos su iglesia, para poder llevar la palabra de Dios, para poder, hermanos, hacer discípulos en las naciones. Una pregunta que hay aquí, hermanos, que le quiero hacer en esta noche, dice, y para poder meditar, dice, ¿sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, entonces usted podría saberlo orando. Era lo que hablábamos recién. Sirviendo en la iglesia y pidiéndole a los hermanos que le digan qué habilidades observan usted. O sea, para poder, hermanos, revelar, para poder comprender, que lo decía yo recién, es poder orar al Señor para que Dios muestre cuál es nuestra labor dentro de la iglesia. Vamos a, hermanos amados, a hacer una pregunta, entre paréntesis, para avanzar en las preguntas que estamos dentro de lo que estamos haciendo. Había, y dice aquí en el contexto, dice, para pensar. Haga una lista de los pretextos que algunos hermanos siempre dan para no asistir a la iglesia. De repente, hermanos amados, nacen situaciones donde nosotros nos excusamos para poder acercarnos al templo. Y muchas veces, hermanos, sabemos que no vamos al templo por situaciones personales, pero hay muchas veces, hermanos, que nos excusamos, ¿cierto? De una forma para no asistir. Entonces, la pregunta que hacía aquí, hacer una lista de cuáles son los pretextos que normalmente ocupamos para poder acercarnos a la iglesia. Y una de las que yo anotaba, no sé, muchas veces, hermanos, nosotros cuando llegamos del trabajo, mis hermanos, todo dice, chuta, no me siento con ganas de ir a la iglesia porque estoy muy cansado, ¿cierto? Pasa muchas veces eso, hermanos, que por la labor material o por situaciones, hermanos, ¿cierto?, que nos afectan, nos sentimos cansados. Muchas veces tenemos muchos argumentos para poder no acercarnos al templo. Y una de las cosas, hermanos amados, que nosotros podemos pensar, que estando en la iglesia, hermanos, nosotros vamos a poder recibir fuerza, vamos a poder recibir ánimo, vamos a poder recibir, hermanos amados, el consuelo muchas veces. Así que Dios les bendiga, hermanos, para poder nosotros también meditar en estas preguntas cuando muchas veces nos excusamos por tantas cosas, pero Dios nos ayude para poder tomar ánimo y poder acercarnos a la casa de Dios, es donde nosotros vamos a poder tomar fuerzas cada día. Va a venir muchas situaciones donde vamos a tener que, quizás, como decimos siempre, hermano, poder engañarnos a nosotros mismos, o al pastor, o al hermano que está a cargo, darle una excusa, pero a Dios dice que nosotros no lo vamos a poder engañar, hermano, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, no voy a ir a la iglesia porque, chuta, se enfermó el hijo, pero el hijo no se enfermó realmente. Usted va, yo como pastor, o mis hermanos, le va, chuta, hermano, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. O sea, excusas, hermanos, que son mayores siempre van a haber, porque obviamente se nos enferman los hijos, pero tenemos que tener cuidado, hermanos amados, siempre de poder, hermanos, tener una excusa delante de Dios, que Dios nos ayude. Muchas veces hay hermanos que no se acercan a la iglesia porque han puesto la mirada en el hombre. Han puesto la mirada en el hombre, muchas veces piensan que no lo toman en cuenta, muchas veces piensan, hermanos, que porque no lo saludan. Hay un montón de argumentos, hermanos, pero para nosotros que hemos conocido a Dios, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Amén. Así que Dios le bendiga. Era una pequeña entre paréntesis, hermanos, de por qué muchas veces no nos acercamos a la iglesia o no queremos asistir. Avancemos, hermano. Mire,
otra pregunta que tenemos aquí, dice, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? O sea, en Hebreos 10, 24 y 25, dice, y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. O sea, ¿qué quiere decir la frase estimularlos al amor y a las buenas obras? Estimular, hermanos, significa incentivar, invitar, avivar. O sea, lo que significa, hermano, estimularlo es incentivarlo a poder amar, hermano, a poder, hermano, hacer todas las buenas obras, hacer, hermano, lo agradable a Dios. Eso es lo que quiere decir la frase, estimularlos al amor y a las buenas obras. O sea, es incentivarnos a hacer las cosas agradables a Dios, a poder hacer las cosas con todo, dice, como buena obra. ¿Ya? Era una pregunta que estaba aquí, hermanos, dentro de este estudio. Y aquí quiero hacer una pregunta a mi hermano, no sé si mi hermano Jonathan podrá ayudarme aquí. Dice, es una pregunta, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? O sea, la pregunta, por ejemplo, hablábamos de la iglesia universal y de la iglesia local. La iglesia local dice que es una iglesia, es un grupo de personas nacidas de nuevo y bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el evangelio. La pregunta dice, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? No sé si mi hermano podrá ayudarme. No tengo la cita bíblica, pero es una pregunta que yo creo que es decir sí o no, y por qué. ¿Por qué dice que el creyente debe ser parte de una iglesia? No sé si mi hermano Jonathan, ¿cuál es el objetivo de ser parte de una iglesia? Amén. La verdad que es una muy buena pregunta, una pregunta que nos alcanza de una u otra forma, pero también es respaldada por lo que acaba de leer usted hace un momento en el libro de Hebreos, en el cual leíamos Hebreos 10:25. Amén. No dejando de congregarnos. Amén. Yo creo que ahí es... deme un minutito, pastor, por favor. Un minutito. Sí. Gloria a Dios. Mi hermana Carolina está por ahí. Vamos, busque mientras tanto el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Ya. Libro de los Hechos. Sí, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Acá está. Ya. Téngalo ahí guardadito, ¿no? Estábamos con el hermano Jonathan que viene ahí. Le estábamos preguntando. Estaban tocando afuera. No se preocupe, no se preocupe. Si estábamos en la pregunta, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia? Le dejo ahí, hermano, para ahí. Bien, lo que conversábamos recién, y bueno, y lo que usted también leía en el libro de Hebreos, cuando la palabra de Dios misma nos manda, en cierta forma nos manda, y nos pide no dejar. Y al ocupar ese término, no dejar, ya trae como argumento que es necesario. Yo creo que va más allá de no dejar, pasa a ser algo necesario, poder congregarnos. El libro de los Salmos claramente dice, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es poder estar los hermanos juntos en armonía. Entonces, yo creo que esa es una palabra que nos alcanza muy, muy de cerca, porque nos hace entender
que en la armonía de la iglesia, en la comunión de la iglesia, en la congregación de la iglesia, es donde cada uno de nosotros somos edificados de una u otra forma. Amén. Tanto así como decir que nosotros cuando llegamos a la iglesia muchas veces, y nos ha pasado, yo creo que a todos, llegamos en situaciones en las cuales a lo mejor hemos tenido dificultades, problemas y muchas cosas que el hombre vive, y que el mismo Jesucristo dijo claramente, dijo que estábamos en este mundo, mis hermanos, y este mundo a lo mejor íbamos a tener la opresión del mundo. Por lo Amén. tanto, es tan importante que nosotros como cristianos comprendamos que cuando el salmista exhorta estas palabras nos hace entender de que en la congregación y en la comunión de la iglesia es donde nosotros, mis hermanos, somos edificados y donde nosotros podemos crecer como cristianos. Entonces, pastor, a mi percepción y bajo el versículo que usted ha leído, además del salmo que le acabo de mencionar, a mi modo de ver, yo creo que más que no dejar de hacerlo, es necesario para nuestra vida espiritual poder, mis hermanos, poder congregarnos. Mucho más Amén. cuando a lo mejor estamos comenzando en la obra del Señor. Es necesario poder estar ahí, porque ahí es donde nosotros, y ahí también se concreta y también se complementa el poder hablar de que necesitamos ser discipulados. En ningún otro lado vamos a poder ser discipulados. Como Amén. decíamos un día atrás, el ser discipulado quiere decir que yo me sumo y yo aprendo de alguien. Hay alguien mayor que me está enseñando, y es lo que hacía Jesucristo con sus discípulos. Por Amén. eso se les llama discípulos, porque ellos aprendían de Jesucristo. Entonces Amén. nosotros al poder congregarnos somos, de una u otra forma, somos discipulados, y somos enseñados en la palabra, y somos enseñados en la enseñanza bíblica, y eso trae consigo, mis hermanos, que nosotros podamos recibir la bendición de parte de Dios. Así que a mi modo de ver, pastor, con a lo mejor muy sencillas palabras que acabo de dar, creo que es más que necesario poder congregarnos. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jonathan. Sin duda es una linda reflexión, un lindo argumento también por su palabra, ¿cierto, hermano? ¿Por qué nos conviene congregarnos, cierto? La Biblia enseña que el creyente debe ser parte de la iglesia, o parte de una iglesia, porque mi hermano decía que es ahí donde nosotros vamos a poder ser nutridos y vamos a poder ser fortalecidos por la palabra del Señor. Quizás la palabra mismo decía en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos hermanos de los cristianos, muchos cristianos se han quedado en sus casas. Hoy día dicen, no, yo aquí en la casa nomás sirvo a Dios, aquí en mi casa estoy bien. Pero sepa usted, hermanos amados, que la palabra nos llama, dice, a considerar, a no dejar de congregarse. Mi hermano lo decía claramente. O sea, no hay una posibilidad de decir quizá no, o sea, es necesario poder congregarnos porque es ahí donde nosotros vamos a poder recibir la instrucción del Señor, poder, hermanos, glorificar a Dios, poder, hermanos, ser discipulados, como decía mi hermano Jonathan. Así que Dios le bendiga, mi hermano Jonathan. O sea, es claro que es necesario, sobre todo, mi hermano, siempre lo asimilamos a, hermanos, cuando miramos, ¿cierto?, un soldado cuando va a prepararse al servicio militar, se tiene que, hermanos, introducir en un regimiento. ¿Para qué? Para ser instruido, hermanos, ¿cierto? Para ser preparado para una posible guerra o para servir en el momento cuando sea necesario. Entonces, es lo mismo, hermano. Un creyente debe ser parte de ese regimiento espiritual para prepararse, hermanos amados, cuando venga el momento difícil, cuando venga la prueba, para poder comprender, hermano, la obra de Dios. Así que Dios nos bendiga, Dios bendiga a mis hermanos que están ahí siendo partícipes también de este hermoso estudio, hermanos, de la palabra del Señor. Así que también puedan ahí prender sus cámaras, hermanos, para que también podamos compartir con ustedes alguna cita bíblica. Otra pregunta, hermano, que queremos hacer en esta noche también, como una pregunta, dice, ¿qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Mi hermana Carolina, no sé si estaba ahí o salió. Parece que salió mi hermana Carolina. Sí.
Parece que salió mi hermana Carolina. Pero mi hermana Angélica parece que está ahí escuchando. No sé si podrá prender su cámara, mi hermana Angélica. La pregunta es, ¿qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Dios le bendiga a mi hermana Angélica. Bendiciones. Usted puede ayudarnos a buscar el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42, y le pueda dar lectura si es posible, mi hermana. Búsquelo tranquila nomás. Mientras tanto, podemos, hermanos amados, seguir esto con este hermoso estudio. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Mientras tanto, vamos a buscar, mi hermano Nelson, el libro de Gálatas 6:2 y 6:10. Mientras mi hermana busca el libro de los Hechos. Y mi hermano Jonathan, si puede buscar 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. La pregunta es, ¿qué otras cosas hacían juntos los creyentes de la iglesia de Jerusalén? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, mi hermana Angélica. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Angélica. O sea, en la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, decía mi hermana, en la comunión, decía la palabra, de unos con otros, en los partimientos del pan y en las oraciones. O sea, hermanos amados, la iglesia, hermanos amados, es para poder compartir, ¿cierto, hermanos? En esa iglesia de Jerusalén decía, en la doctrina, o sea, de la enseñanza, hermanos, poder nutrirnos, y también perseveraban en la oración, en la comunión. O sea, dentro de la iglesia, también, hermanos amados, debemos perseverar para tener la comunión, ¿cierto, hermanos? El uno con el otro, y tener, cierto, hermanos amados, y sobre todo las cosas dice que perseveraban en la oración. O sea, Dios nos ayuda, hermanos, también como aquella iglesia, hermanos, donde había, cierto, ese deseo, esas ansias de poder, hermanos, amarse, poder respetarse, poder tener la comunión, y también en la unidad, en la oración, que sabemos que es la llave de todas las cosas. O sea, las cosas que hacían, perseveraban en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. Esa es una iglesia, hermanos amados, lo que hacía la iglesia en Jerusalén. Dice la palabra también, hermanos amados, una pregunta también, la pregunta número 9 dice, al ser miembros de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Mi hermano Nelson creo que tenía Gálatas 6:2. Amén. Dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. O sea, la forma de que nosotros podemos ayudar a la iglesia es sobrellevándonos los unos a los otros. O sea, ayudándonos, ¿cierto?, a poder llevar esta obra adelante, hermanos, ¿cierto? Saber comprendernos, hermanos amados, ¿cierto? Decía los unos a los otros. Libro de Gálatas 6:10 también. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de las familias de la fe. Amén. O sea, decía haciendo el bien a todos. ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia? Hermanos, en una parte tratando de también sobrellevarnos y haciendo el bien a todos. O sea, no dice a algunos, sino a todos. Y sobre aún mayor, ¿cierto? A nosotros mismos, ¿cierto, hermanos? De nuestra fe. Así que Dios nos bendiga. Vamos a leer también Primera de Pedro 4:10. ¿Cómo podemos ayudar a su iglesia?
Dice, cada uno según el don que le ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, dice la palabra de Dios, poder ayudar, apoyar en todo momento, dice, con sabiduría y gracia de Dios. Velar, dice, hermanos amados, la responsabilidad, estábamos dando siempre, dice, hermanos amados, en el libro de, en la pregunta 9, discúlpeme, dice, siendo buenos administradores de los dones de Dios. O sea, la forma, hermanos amados, de poder ayudar a la iglesia es siendo buenos administradores también de lo que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios nos bendiga. O sea, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia? Decía la palabra de Dios, cada uno según el don recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano Jonathan, libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Cuál maneras podríamos ayudar a la iglesia? Esa es la pregunta hoy día. Amén. 2 de Corintios 9:7. Dice así en el nombre del Señor. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén. O sea, también, hermanos amados, las maneras de poder ayudar a su iglesia es, dice la palabra también, con nuestra, cierto, hermanos, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, pero la palabra decía, dando siempre con alegría, no con tristeza. O sea, también, hermanos amados, porque al Señor dice, ama al dador alegre. Dios los bendiga. O sea, también, hermanos, decía, como resumiendo la pregunta número 9, de la manera sobrellevando las cargas de los unos a los otros, siendo, también dice, haciendo el bien a todos, siendo buenos administradores de los dones de Dios, dando siempre con alegría. ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia? De esta forma, mis hermanos, ¿cierto? Tratando de ser, hermanos, poder mantener la comunión, siempre, hermanos amados, sobre todas las cosas, para que la iglesia, hermanos, pueda ser una iglesia, hermano, espiritual, pueda ser una iglesia bendecida, hermanos, ¿cierto? Así que Dios nos ayude. Aquí también hay una reflexión, dice, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. ¿Aún usted piensa ser líder todavía? Cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. Dice, hermanos amados, también, dice, ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta de ellos, correcta hacia ellos? O sea, estamos hablando de la iglesia. Dice que los pastores, los hermanos que van por delante también, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia los líderes que nos presiden, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a buscar, hermanos, también hay un orden para poder, como dentro de la iglesia, poder, hermanos amados, sobrellevar, ¿cierto? O comprender y cuál es nuestra labor de poder también tener una actitud hacia los que, correcta hacia ellos, a los que van puestos por el Señor. 5, 12 y 13. A ver, hermano Nelson, léalo fuerte y claro. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sigo? Y que sí, el 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Amén, amén. O sea, hermano, los líderes puestos por el Señor, nuestra actitud debe ser reconociendo los hermanos, dice, a los que trabajan y a los que os presiden en el Señor, y que tengáis mucha estima. O sea, a los que van por delante, hermanos amados, ¿cierto? Dios nos ayude, ¿cierto? También nuestros pastores, hermanos que trabajan en la obra, hermanos, siempre debe haber un respeto a los que son puestos por el Señor, ¿cierto? En diferentes áreas, y que le tengáis por mucha estima. Dios nos bendiga. Y también, hermanos, Hebreos 3:17, también hay una enseñanza de la actitud correcta que debemos tener hacia los que nos presiden. Libro de Hebreos 13,
17. 13, 17. Dice, hermanos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, hermanos amados, también la palabra de Dios dice también, obedeciendo a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Muchas veces, hermano, también dejo también la inquietud, muchas veces nosotros debemos someternos, ¿cierto? Obviamente a lo que muchas veces nos dicen nuestros pastores, ya sea, hermanos amados, han pasado muchos casos, muchas veces decisiones, donde el pastor también les enseña, los corrige y los trata de orientar, y muchas veces las cosas se hacen a la manera de nuestra, hablando lo espiritual. Muchas veces nos dice, hermano, no, mire, no asista allá, no haga esto, no camine por acá, tenga cuidado. ¿Por qué, hermanos amados? Porque es responsabilidad del pastor de estar un poco, hermanos, porque después cuando nosotros traemos, la palabra de Dios decía que los pastores o nosotros, quizás los que van por delante, velan por vuestras almas. Y después muchas veces, cuando tomamos una decisión equivocada, cuando no obedecemos, cuando no escuchamos quizás un consejo, muchas veces traemos, ¿cierto, hermanos, la dificultad, el problema hacia los pastores por no obedecer. Por eso la palabra dice, obedecer a vuestros pastores. Estamos hablando ya sea un consejo, ya sea una enseñanza, por la palabra de Dios, hermanos, siempre es bueno escuchar a los que nos presiden, ya sea un anciano, ya sea un diácono, un oficial, hermano, ¿cierto? Siempre va a haber un consejo y poder, hermanos, meditar también y en obediencia también a lo que nos quieren decir. Eso, hermanos amados, es en parte lo que la iglesia, hermanos, cuál es la labor o cómo nosotros podemos tener la actitud correcta hacia los que nos presiden. La pregunta 11, hermanos, dice, ¿cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Hermano Jonathan, ¿puede buscar el libro de Gálatas, capítulo 6, 1 y 2? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia con sus miembros? Libro de Gálatas, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia con los miembros? O sea, con la familia, hermanos, que somos. Gálatas 6, 1 y 2. 1 y 2, hermano Jonathan. Amén. Gálatas 6, 1 y 2 dice así en el nombre del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermano Jonathan, ¿cierto? Decía la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Mi hermano leía, es poder, hermanos amados, también apoyarnos, ¿cierto, hermanos? Una de las cosas, la responsabilidad de la iglesia primordial es velar por el bienestar de los miembros. O sea, es una de las principales, hermanos, responsabilidades, es velar por cada uno de mis hermanos, ¿cierto? Miembros de la iglesia. Pero también decía, hermanos, apoyar a muchos hermanos quizás que son débiles, que han tenido algún problema, que quizás han decaído en su fe, decía la palabra de amonestarnos, pero decía con sabiduría, con entendimiento, con amor, con gracia. O sea, una de las cosas que la iglesia es responsable es poder de instruir, de poder, hermano, exhortar, de poder velar por esa alma, a pesar de que esté pasando, quizá haya cometido una situación difícil. La labor es poder, hermanos amados, levantar esa alma con sabiduría, poder, hermano, guiarla
poder instruirla, poder, hermanos, como iglesia, poder, más que como decían por ahí, hacer leña del árbol caído, es poder, hermanos, tener una palabra de amor, una palabra de sabiduría para que esa persona pueda volver a levantarse. Muchas veces, hermanos, la iglesia es fría por una persona que cayó, por una persona que cometió un error, y juzga y toma, cierto, hermanos, una posición como juez. Pero no estamos llamados a ser jueces, no estamos llamados, hermanos, a poder exhortarle, a poder levantarle y a poder amar a esa persona para que pueda enmendar su camino y pueda enderezarse. Entonces, la responsabilidad como iglesia, como miembro, es poder, hermanos amados, velar por el bienestar de todos los miembros, de los más pequeños hasta los más ancianos, hermanos. También, otra pregunta también, decía, hermano, al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud debemos hacerlo? ¿Cuál es la forma que mi hermana Angélica, que está ahí, quizás atenta, cuál sería la forma correcta que podríamos corregir a un hermano que esté haciendo las cosas mal, o que esté desviado, que esté desanimado? ¿Cómo ve usted, mi hermana, que podríamos corregir a esa persona? Según lo que habíamos igual estado leyendo, conforme a la palabra, primeramente, ¿cierto? Porque es la que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y es su Espíritu Santo el que nos redarguye y el que nos corrige de todo pecado, ¿cierto? Y somos descubiertos por la palabra. Pero si fuéramos como personas, quizás como cristianos, como siervos del Señor, a corregir una situación que no es buena, que no es provechosa, como decía la palabra, con humildad y mansedumbre. Amén. No Amén. como decía el pastor, quizás como enjuiciando a nosotros, porque nosotros la verdad es que no tenemos ni el poder ni el derecho de poder juzgar, porque de cierta Amén. manera todos hemos pecado. Amén. Entonces, como decía también mi pastor, no se puede hacer de leña del árbol caído. La verdad es que cuando uno quiere, como cuando uno corrige a los hijos, los corrige con amor, ¿cierto? Para que ellos no vuelvan a cometer el mismo error. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana Angélica, Dios le bendiga. Justamente, la palabra decía, ¿cómo corregimos a una persona, a un hermano que esté en esa forma? Mi hermano lo decía, por la palabra del Señor, con mansedumbre, con gracia, con amor, ¿cierto? Para poder, más que juzgarlo o derribarlo más, para poder levantarnos de la condición que estaba, ¿cierto, hermano? Una de las cosas decía también, nosotros muchas veces tenemos que juzgar o mirar como a nosotros mismos, porque decía por ahí, no sea que nosotros en algún momento también nos deslicemos. Que Dios nos ayude, hermano, ¿cierto? Porque es la manera correcta, y que Dios nos dé siempre esa gracia, hermano, ese amor, esa comunión para poder, ¿cierto? Siempre, hermano amado, cuando veamos alguna actitud, quizás muchas veces no agradable del Señor, tengamos la sabiduría de Dios para poder, hermanos amados, ¿cierto? Llegar hacia un hermano, hacia una persona que a lo mejor por desconocimiento muchas veces está cometiendo un error. Y bueno, y quizás muchos de mis hermanos que por conocimiento también están cometiendo un error. De ambas maneras podamos tener la gracia y la sabiduría para poder llegar a ellos, ¿cierto? Termino diciendo, hermanos, dice aquí un resumen, dice: la iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Dice, hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. O sea, muchas veces, hermano, hay situaciones, quizás hoy día nosotros como pastores en formación, hay situaciones donde nosotros tenemos que llegar a un hermano y poder conversar y decirle, hermano o hermana, sabe que la forma que estás caminando, o la forma que estás haciendo alguna cosa, hermano, siempre, primero, para salvaguardar al hermano, uno tiene que cumplir en decirlo en forma personal. Decía la palabra, hay momentos que la disciplina es necesaria, o sea,
es necesario de repente poder conversar, poder, hermanos amados, instruir. ¿Para qué, hermanos? Para testimonio, primeramente, de nuestra persona, y segundo también para testimonio de la iglesia. Es lo importante que hay que cuidar. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche, en este pequeño estudio, ¿cierto? Que hemos podido quizás con preguntas poder, al comienzo decíamos, ¿cierto? Que era la iglesia, y avanzábamos también cómo poder dirigirnos dentro de la iglesia, cómo poder ser un miembro agradable a Dios dentro de la iglesia, cómo poder apoyarnos dentro de la iglesia y cómo también ser útil dentro de la iglesia. O sea, pasamos por varias partes y terminamos diciendo, ¿cierto? También el respeto, la forma de reconocer a los que trabajan también. Y en resumiendo, hermanos, estas lecturas que pudimos hacer, en resumidas cuentas, hermano, decía que Cristo es la cabeza de la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Entonces, hermano, nosotros como iglesia debemos sobreguardar el caminar de la iglesia, tenemos que saber tener la comunión dentro de la iglesia, hermanos, con amor, como ejemplo y como testimonio también a los que van a llegar. Así que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca en esta noche, hermanos, ¿cierto? Quizás en este momento, ¿cierto? Ya de una hora y tanto que hemos podido estar quizá comprendiendo en parte, hermanos, también para mí ha sido también una bendición quizás de poder compartir este resumen de esta palabra, decía como título Mi Iglesia. Y bueno, hay unas preguntas que quiero hacer, no sé si por ahí mis hermanos me pueden contestar alguien. Es como un término, decía, como verdadero y falso. Decía, la iglesia, la pregunta ¿es un edificio material? No sé si mi hermano me puede responder ahí. ¿Qué para usted es la iglesia? ¿Es un edificio material? Espiritual. Espiritual. Amén. ¿Y quiénes somos la iglesia? La iglesia somos nosotros. No es el templo donde usted se congrega y no es el lugar físico material, sino dice la palabra es que nosotros somos la iglesia. Usted y yo, hermanos amados, somos la iglesia y dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Otra pregunta, hermano, o sea, ¿la iglesia es un edificio material? Falso. La iglesia es un edificio espiritual, o sea, nosotros, hermanos, somos la iglesia. Otra pregunta dice, ¿la iglesia es la comunidad de todos los creyentes? No sé si alguien puede responder esa pregunta. ¿La iglesia es la comunidad de todos los creyentes? Y otra pregunta también, que al comienzo decíamos también, dice, ¿puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión? ¿Puedo dejar de congregarme? ¿Qué decía la Escritura, hermana? En el libro leíamos el libro de Hebreos, decía en el versículo 25, decía, no dejando de congregarnos. O sea, no podemos dejar de congregarnos, hermano. Estando en la casa, usted puede ver, pero de alguna manera, de alguna forma, es necesario que usted y yo nos podamos congregar siempre. O sea, no puede dejar de congregarse. La pregunta era, ¿puedo dejar de congregarme? Usted no puede dejar de congregarse. Así que tiene que ser perseverante, hermanos amados, en el caminar, cuando vengan, ¿cierto?, las dificultades, cuando vengan las pruebas. Usted sepa que en la casa de Dios es donde nosotros vamos a poder tomar fuerza. Así que Dios les bendiga y Dios nos fortalezca, hermanos, en esta noche, en esta breve, hermano, quizás estudio muy, muy breve, quizás para poder exponerlo, quizás había otra parte también, pero ya creo que hemos avanzado y hemos podido comprender, hermanos, que la iglesia, hermano, es liderada por Cristo, es la cabeza
de la iglesia, hermanos. Y así que Dios nos ayude en esta noche. Dios bendiga a mis hermanos que han sido parte de este estudio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, hermanos, alguna sugerencia. Mis hermanos que pueda también preguntar, no sé, algún aporte. No sé. Dios bendiga a mi hermano Nelson, también tiene... No, para mi hermano la definición de mansedumbre, para una palabra que no es muy común quizás en nuestro vocabulario. Mansedumbre dice la palabra que es bondad y humildad. Amén. Bonito me quedó para que uno en su oración de repente le pida al Señor mansedumbre, que nos brinde o que nos dé mansedumbre. Y eso es el significado de la bondad de Cristo, pues, la humildad que tenemos que nosotros tener delante de todas las situaciones, digamos, ya tanto la iglesia y tanta la reverencia ante Dios en nuestro caminar. Eso quería aportar. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Nelson, ¿cierto? Hacía también la explicación de lo que era mansedumbre, ¿cierto, hermano? Bondadoso. O sea, cuando queríamos corregir a un hermano, decía, debíamos hacerlo con espíritu de bondad, o sea, de mansedumbre, con gracia y amor. Así que con humildad. Amén. Dios bendiga a mi hermano Nelson. No sé, mis hermanos, si alguien tiene alguna Pastor, eh, Dios te bendiga. amén. No alcancé, pido disculpas porque vi tarde el link que había enviado, así que me conecté tarde, pero aquí estoy. Gracias al Señor que alcancé a escuchar un poco. Yo creo que el ejemplo más claro de mansedumbre y de corrección fue la que hizo Jesús frente a la prostituta. Amén. Cuando le Amén. extendió la mano y le dijo, o sea, que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y le dijo, vete y no peques más. Amén. Esa es la manera más clara donde Jesús nos enseña de la manera en que nosotros debemos enfrentar quizás una situación de corrección. Pero así Amén. también la palabra del Señor enseña, no le podría decir en este momento en qué lugar sale de la palabra, pero sí enseña que cuando una persona peca deliberadamente y en reiteradas ocasiones, dice que la primera vez se le llama, ¿cierto? A solas, quizás, luego con testigos, y después dice que incluso una parte de la palabra del Señor dice de que cuando la persona ya se acostumbra a pecar y no hay arrepentimiento y no hay convertimiento, dice que mejor la eche. Amén. Así. Amén. No sé si mi pastor me puede confirmar o si se sabe el texto bíblico, pero sí sale, lo he leído. Amén. Sí, sí. Tampoco tengo, reiteradamente. amén. Tampoco tengo la cita bíblica, pero tiene en relación a lo que dice hermana Angélica, es verdad. La palabra dice de esa forma también y lo vamos a buscar también para dejarlo ahí en la cita bíblica, pero justamente lo que dice mi hermana es cierto. O sea, una de las cosas que uno hace o por la palabra dice que obviamente debemos instruir, ¿cierto? O llamar a la atención en forma personal. Después, si no entiende, obviamente no comprende, buscamos cierto testigo. Y es justamente lo que dice mi hermana. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, hermano. Vamos a buscar la cita bíblica para compartirla también, de la forma correcta, cómo debemos actuar ante alguna situación, ¿cierto, hermanos? Que amerite también la corrección de alguna persona que obviamente está haciendo alguna situación mal o comportamiento o alguna falta. Así que Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga este trabajo. Mi hermano Jonathan, no sé, bueno, quiero dejarle una oportunidad porque también obviamente para nosotros, hermanos, es un trabajo nuevo. Lo está realizando nuestro pastor Pablo también, ya desde hace una semana, junto a mi hermano Jonathan, también la semana pasada creo que también estuvo exponiendo un tema. Entonces yo creo que, hermanos, también ser parte de estos estudios siempre, hermanos, van a ser de edificación para nuestra vida. Así que cuando mi hermano pueda dar el estudio, también le vamos a pedir que los comparta el link para que nosotros también podamos ser parte de este estudio, porque yo creo que mis hermanos que han estado hoy día también han tenido el interés de participar para poder instruirnos todos, hermanos, de la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, hermano Jonathan. No sé, le puedo dejar unas palabras también para que pueda también contarnos un poquito más allá y también parte de lo que fue quizás este pequeño estudio, hermano.
Amén. Bien, bueno, en nombre de la Iglesia de Colonia quiero dar gracias a Dios primeramente. La verdad que estoy totalmente agradecido de parte del Señor, primeramente que nuestro pastor Cristian haya tomado también esta bendición de poder exhortarnos la palabra en esta noche. Siempre va a ser una bendición hermosa poder oírle, poder, mis hermanos, compartir la palabra del Señor, después de todos los años que sin duda llevamos trabajando en la obra. Es una bendición poder estar compartiendo la palabra del Señor, y como dice nuestro pastor, sí, bien es cierto, llevamos ya algunos viernes realizando este trabajo, y damos gracias a Dios porque la verdad es que ha sido de mucha bendición. Dios Amén. nos ha ido enseñando varias cosas que a veces tenemos por sabida, y muchas veces ciertamente hasta no las practicamos, pero damos gracias a Dios porque igual este tiempo ha sido muy hermoso para poder compartir la palabra del Señor, para poder entender que Dios nos enseña de una u otra forma. Nunca Dios nos ayude para que siempre entendamos que nunca vamos a dejar de aprender en este Evangelio glorioso, llevemos los años que llevemos, estemos a lo mejor, como decía nuestro pastor, con algún cargo, con algún ministerio, nunca vamos a dejar de aprender. Más si, como decía mi hermana Angélica, más si la enseñanza viene de la palabra, nunca va a ser, mis hermanos, ajena a nosotros, sino que siempre va a ser una bendición hermosa para nuestras vidas. Así que agradezco, pastores, que se ha apartado para poder compartir con nosotros la palabra, y sin duda esperando que los próximos viernes que vienen también podamos compartirlo. Compartiremos también el link, como decía nuestro pastor, para que podamos también compartir este tiempo en la palabra del Señor. Mi hermana Angélica estaba levantando la manito, parece que encontró el texto bíblico que estaba comentando, así que vamos a darle el pase a mi hermana Angélica para que nos pueda leer el texto, compartirlo, para que así todos nos vayamos claritos de dónde está esa palabra. Hermana Angélica, Dios le bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Está en San Mateo capítulo 18, versículo 15. 18-15. Sí, y ahí comienza el texto con el título ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Aquí lo encontramos. Se dice, en el nombre del Señor, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Bueno, habla cuando hay de repente quizás conflicto, pero Amén. quizás también es la manera de corregir muchas otras cosas. Pues dice, por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero más atrás salen las palabras de Cristo, que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como decía el pastor delante, cuando uno tiene que sí o sí corregirse, hablarse, porque también muchas veces cae la responsabilidad sobre el que lidera cuando se dejan pasar cosas por alto, cosas que no corresponden. Y por eso yo creo que aquí igual la palabra dice eso, porque lo que uno ata en la tierra no es desatado arriba. Y lo que uno desata aquí en la tierra también es desatado arriba. Y como decía el versículo 15, dice, por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. O sea, siempre hay bendición detrás de una corrección. Amén. Así es, hermana Angélica. Dios le bendiga. Ahí estaba la cita bíblica, mi hermana, que quería compartir, ¿cierto? En esta noche también. Bonito aclararlo por la palabra de Dios, hermano, ¿cierto? Con sabiduría, ¿cierto, hermano? Y es necesario, hermanos amados, como iglesia, poder siempre con amor, como decía mi hermano Nelson, con mansedumbre, con humildad, siempre, hermanos, poder recibir la enseñanza, la disciplina, hermanos, que los va a llevar solamente a poder ser, hermanos, hacer las cosas bien delante del Señor. Siempre, hermanos amados, pero siempre como también, como iglesia, como decía la palabra de Dios, siempre, hermanos, con respeto, con humildad, con temor, ¿cierto, hermanos? Siempre haciendo las cosas. En resumen, hermanos, bueno, darle gracias a Dios, ¿cierto, hermanos? Por este hermoso estudio de la palabra, ¿cierto, hermano? Y al principio decía, como texto decía, mi iglesia. O sea, que resumidas cuentas era, ¿qué era la iglesia?
cuál era el cuerpo de Cristo. Resumimos varias cosas, hermanos, que nos llevaban, es cierto, a comprender, hermanos amados, en este estudio. Quizás, hermano, como decía mi hermano Jonathan, nos gustaría mucho ser parte también de la enseñanza, quizás de mi pastor o mis hermanos que van a seguir continuando con este discipulado, porque es un discipulado, hermano, que quizás también mi hermano Jonathan decía algo bien cierto. Nunca vamos a dejar de aprender. Siempre va a haber una enseñanza, siempre va a haber, hermano, nosotros no porque estemos adelante, ¿cierto? O seamos quizás más, siempre algo vamos a aprender a través de su palabra, siempre vamos a ser edificados. Así que Dios le bendiga a mis hermanos que se han podido conectar, mi hermana Carolina, mi hermano Nelson, mi hermana Angélica, mi hermano Jonathan, ¿cierto? Que ha podido hacer este enlace, y agradecer a Dios, ¿cierto, hermanos, por este momento maravilloso que podemos, hermanos, compartir en su presencia. Así que quiero pedirle a mi hermano Nelson, que está aquí a mi lado, hermanos, que podamos elevar una oración para poder entregar este trabajo al Señor y poder, hermanos amados, despedirnos también en esta noche, ¿cierto?, de este trabajo. Y bueno, sin duda, hermanos, mis hermanos que quizás que están, como decía mi hermano Jonathan, quizás más nuevos, mi hermana Carolina, quizás que está comenzando, qué lindo es poder ver ese interés en poder, hermanos, instruirse, en poder, hermanos, alimentarse, nutrirse de la palabra de Dios y comprender, hermanos, a través de la palabra, como decía la palabra de Dios, cuál es el don o lo que Dios tiene para nosotros, para qué fuimos llamados. Decía una pregunta, ¿cierto, hermano? Decía, ¿usted sabe cuáles son sus dones? O sea, ¿cuál es el don que Dios le entregó? Pídaselo al Señor y Dios lo va a mostrar, hermano. Dios le va a dar un don de servicio, de fe, de sanidad. Hablábamos, ¿cierto?, de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación. Dios tiene para diferentes, decía la palabra de Dios, un solo cuerpo, pero con diferentes, hermanos amados, miembros, ¿cierto? O sea, no todos podíamos ser hermanos, todos tienen funciones diferentes dentro de la iglesia. Todos van a cumplir funciones diferentes, un solo cuerpo, pero todos con funciones diferentes nuestros miembros. Así que Dios les bendiga, hermanos. Mi hermano Nelson, Dios les bendiga para orar al Señor. Inclinamos nuestro rostro, hermano. Amén. Padre amado que estás en Amado el cielo, Dios, escucha hoy día, gracias, Señor, mi Señor. oración. Gracias. Inclina hoy tu oído, Padre, para poder, Señor, escuchar, ¿cierto?, nuestras plegarias, primeramente Señor amado. dándote las gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Amén. Dios grande, te alabamos, te bendecimos primeramente tu nombre, Dios mío, Gracias, porque Señor. tú has sido bueno, Señor, hasta aquí lo has tenido con vida, Amén, con salud, nos has reunido, Señor, en este momento, has puesto, Señor, en nuestros corazones poder reunirnos, poder escuchar, poder aprender de tu Gracias, palabra, Dios Señor. mío, poder nutrirlo en esta tarde, Dios mío. Y bendigo, Señor, tu nombre, porque Amén, hasta aquí, Señor. Señor, nos ha ayudado, nos ha rescatado, Señor, nos ha alimentado, Padre, en esta tarde. Y te damos gracias, Señor, tú puedas seguir, Padre eterno, poder fortalecernos a cada uno de nosotros, Señor, aquellos que no pudieron estar, Padre, Bendito poder invitarnos Dios. en su corazón, Amén, porque es de Señor. gran bendición para nuestras vidas. También capacitar a aquellos que van por delante, a nuestros Bendito pastores, Dios. Dios mío, poder tener ese anhelo de poder enseñarnos Amén, cada día, Señor Señor. amado. Ayúdanos, Sin duda, Señor. como decía nuestro hermano Jonathan, es de gran beneficio, de gran ayuda para alimentar nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Y por eso te damos gracias por aquellos que tuvieron, Señor, cierto, este anhelo. Amén, Y que Señor. podamos seguir adelante junto a mis hermanos, Señor. Y Amén, aquellos Señor que amado. podamos, cierto, poder escuchar, cierto, porque está grabado también esto es lo que están haciendo, Señor, puede ser de gran bendición. Amén, para Señor. su vida, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Sigue bendiciendo todo lo que nuestro hermano y todos hagamos en Amén, armonía, Señor Señor, amado. como dice tu palabra, con mansedumbre, con bondad, con humildad. Señor, dentro de nuestros corazones Amén, tú Señor. puedes hacer, Señor, nuestra ayuda, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, Señor. Amén, Señor Líbranos, amado. Padre, del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor, y Amén. cúbrenos con tu sangre bendita Amén, y poderosa, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y fortalece donde quiera que estén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos la gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Mis hermanos, hasta aquí, cierto, ha sido esta pequeña enseñanza de su palabra, así que
Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, quizá la próxima semana, el otro viernes, estará quizá nuestro pastor o alguno de nuestros hermanos también exponiendo la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, hermano Jonathan, hermana Angélica, hermana Carolina. Un abrazo grande. Que Dios le bendiga. Chao, mi hermano. Hermano y pastores. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias, hermano Dios los Jonathan. bendiga. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao.